Tengo una consulta. No sé si alguno de ustedes sabrá, si lo habrán comentado con algún profesor. Cuando yo veo las grabaciones en general las que yo hago, siempre aparece la pantalla dividida en cuatro partes. Y yo solamente ocupo un cuarto con la explicación. Pero he visto que hay otros profesores que no sé cómo lo harán, pero sus grabaciones ellos se ven en pantalla completa. Si alguien sabe por ahí, me da el dato. Muy bien. Yo me veo pequeñito. Yo solamente veo, a ver, la pantalla grande veo 12 personas. Entonces, si yo le hago clic, Profe, pero ahora a usted le sale en cuatro partes, no, 9. el 9. Usted Sí. tiene que tocar su pantalla porque creo que ahí se agranda y se ve usted en grande. Es que eso lo puedo hacer con cualquier otra persona, menos conmigo. Yo puedo ir a cualquier estudiante, le hago clic con el derecho y le coloco anclar, que me imagino que es lo que hacen ustedes conmigo. Le colocan anclar Sí. y claro, ahí se ve en pantalla completa. Pero la grabación igual aparece solamente dividido en cuatro y yo ocupo uno de esos. Entonces, a veces cuando uno quiere ver las letras, las expresiones que están escritas, queda un poquito más pequeño. Y yo me veo aquí en pequeñito, pero no puedo hacerme clic con el derecho y no puedo colocarme como anclar. Entonces, bueno, lo voy a conversar, son de las cosas que a veces nos pilla la tecnología. Igual que tengo colegas que pueden colocarse fondos. Entonces ellos hacen sus clases que son más de explicación y se colocan un fondo en la playa o se colocan un fondo en el espacio y como que el Teams lo recorta y todo el fondo desaparece y se coloca en otro lugar. Tampoco tengo. No sé si será por la versión del computador que habrá problema. No lo sé. Pero en vista del tiempo no quiero extenderme más con eso. Y consultarles cómo van las derivadas. A todo esto, bienvenidos a la matemática de universidad. Se me olvidó decirles. Porque ya con los límites es como aprender a sumar de nuevo. Es como lo esencial, lo esencial, lo esencial que entra en una matemática universitaria. Y ya las derivadas y las integrales son cosas serias. Las derivadas, podríamos pensar, a ver, los límites están en el piso 1 de complejidad. Las derivadas es como saltar al piso 3. Y las integrales estarían como en el piso 8 o 9. Y ustedes ven integrales, entonces tienen que manejar bien las derivadas para poder encontrar después las integrales, porque son procesos inversos. Y para derivar solamente es una técnica. Ustedes tienen que aplicar ciertas técnicas que aparecen en sus formularios. Ustedes pueden buscar en internet formularios de derivadas y le aparece un sinfín. Cómo se derivan los polinomios, cómo se deriva el logaritmo, cómo se derivan las raíces, porque la raíz es un tipo de polinomio, cómo se, cómo se deriva la multiplicación de expresiones, cómo se deriva la división de expresiones, cómo se deriva cuando hay una expresión dentro de otra, que eso se llama regla de la cadena y es un punto bien importante. Entonces todas esas cosas las vamos a ir conversando hoy día. Y cómo se deriva las trigonométricas, cómo se deriva el logaritmo. Entonces, derivar es una técnica, pero para integrar ya eso es como un arte, porque es, hay ciertos procesos que tienen que ocurrir y de complejidad, pero a su tiempo. Veo que tienen una guía y tienen un, un PDF de clase. Vi también que en la guía no aparecía ninguno con asterisco, así que me imagino que ninguno es para hacerlo en el CAP. No, pero igual los vamos a ir trabajando. Pero la guía que tienen, la guía 7, sigue siendo de límites. Pero ya en la clase ustedes entraron a conceptos de derivada. Entonces, la pregunta va a ser, ¿nos quedamos en los límites o avanzamos a las derivadas? Avanzamos en la guía, derivadas. Ya. Porque el cálculo de límites, les voy a mostrar un poquito el PDF. Yo creo que con la idea del límite ya conversamos bastante. Entonces ustedes, por ejemplo, ya pueden revisar las grabaciones y, y tienen las estrategias. ¿Por qué? Porque los límites tienen ciertas estrategias para trabajar.
y ya las fuimos trabajando una por una. Por ejemplo, cuando es en un punto, como el caso del ejercicio 1, ¿cierto? Que va a un punto determinado, ahí ustedes saben que pueden o racionalizar o factorizar dependiendo de cómo sea la estructura. Este ejercicio, si yo veo el 1, tiene mucha idea de tal vez racionalizar arriba, porque abajo solamente podemos factorizar por 2. Entonces, como hay una raíz con un -1, este tiene toda la intención de racionalizar el numerador. Cuando los límites van al infinito, recuerden que estas expresiones tenemos que tratar de escribirlas con la x abajo, porque el límite al infinito cuesta mucho. Si el x se va a infinito, va a crecer, 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 entonces no nos da ninguna idea de cómo estudiarlo. Pero si lo escribimos de una forma equivalente, tal que el x quede en el denominador, ahí sabemos que cuando el x se hace muy grande, al estar en el denominador, esa fracción se va a hacer 0. Y es un número concreto, entonces por ahí va la estrategia. Entonces, para escribir esto con el x en el denominador, lo vemos imaginariamente partido en 1 y le aplicamos una racionalización. Después de eso, nos va a quedar el x en el denominador y ahí podemos ver otro tipo de técnica. Por ejemplo, la técnica que ustedes ven aquí en el 12, que sabemos que se multiplica por dos fracciones, ¿cierto? 1 partido en x, 1 partido en x. Y recuerden que ese x va elevado al mayor exponente. Entonces, a veces van a tener que mezclar técnicas. No significa que ustedes, ya, este lo racionalizo y lo resuelvo inmediatamente. O este le aplico algo y lo resuelvo inmediatamente. No, a veces va a tener que aplicar dos veces la misma técnica, por ejemplo, dos veces racionalizar o dos veces factorizar, o a veces mezclarla. Una racionalización y luego una factorización. Aquí pareciera ser que al tener x cuadrado y esas expresiones, pareciera ser que aparte de racionalizar, va a tener que factorizar, posiblemente. En estos ejercicios, cuando son potencias, también les mostré que hay tres casos, cuando el x tiende a infinito. Los tres casos que podía tomar la función era irse a 0, irse a un número en particular, o explotar al infinito, positivo o negativo. Y eso dependía del exponente más alto del numerador y del exponente más alto del denominador. Y los comparábamos. Cuando el exponente, como en el caso del 12, cuando el exponente de abajo es más grande que el de arriba, esto va a ser 0. Y ustedes ya tienen el proceso. El proceso es siempre el mismo. Multiplicar por la fracción 1 partido en x elevado a 10 y todo eso partido en 1 partido en x elevado a 10. Cuando el de abajo era más grande, el límite tiende a 0. Cuando el de arriba es más grande, explota. No sé si habrá alguno por aquí. Límite al infinito de esa forma. No, no hay. Y también tenemos el caso de aquí, el 18. Si ustedes lo ven, el exponente más grande es x cuadrado. Y el de abajo, al desarrollar este binomio al cuadrado, también el exponente más alto va a ser x cuadrado. Entonces, cuando los exponentes eran iguales, tiende a un número en particular. ¿A qué número? Justamente a las constantes que acompañan al exponente más alto. Por ejemplo, arriba el x cuadrado tiene un 1, que nosotros no lo vemos aquí a la izquierda. Y aquí abajo, el más grande nos va a quedar 4x cuadrado. Entonces, el 1, el 4, este límite va a tender a un cuarto. Eso. Porque estas otras cantidades se hacen despreciables. Eso ya lo conversamos creo que la clase pasada. ¿Ya? Aquí hay racionalización, ¿cierto? Cambio de variable, también es otra técnica. Cuando las raíces tienen índices muy diferentes, cambio de variable. Y recuerden que el cambio de variable se puede hacer de dos formas. Ahí me voy a detener un poquito. El cambio de variable se puede hacer de dos formas, dependiendo de lo que quede más cómodo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo,
por ejemplo, esa expresión, lo que está dentro de la raíz es un poco extraño. Entonces, esto es solamente un ejemplo, o podría ser una trigonométrica. Entonces podemos reemplazar la expresión que vemos, lo que está dentro de la raíz, lo que está dentro de la función seno o coseno, lo que está, por ejemplo, en el exponente. Si son cosas muy extrañas, eso es un indicador de que ese puede ser el cambio de variable. Entonces, u podría ser lo que está dentro de la raíz. Y de esa forma me quedaría solamente la raíz de u. ¿Ya? Eso es algo, tomar la expresión y transformarla. Pero también vimos que en el caso de las raíces, cuando son muy diferentes, por ejemplo, en el ejercicio que le estaba mostrando ahí, aparecía la raíz cuadrada de x, por ejemplo, independiente de los números, la raíz cúbica de x, la raíz sexta de x y, por ejemplo, la raíz cuarta de x. En estos ejercicios no conviene que nosotros tomemos una de las expresiones para transformarla en el cambio de variable. Sí, cuando tiende a infinito. Ahora, dependiendo de los ejercicios, tal vez también se puede aplicar a un valor en particular. Sí, ahí no hay restricción. Todo depende de cómo se vaya dando el ejercicio, qué tan complicado se nos va haciendo. Porque tampoco es indispensable. A veces los ejercicios igual se pueden resolver sin aplicar cambio de variable, pero a veces cuesta más. Entonces, el cambio de variable siempre es una opción, o al infinito o a punto en particular. Ahí tienen que evaluar ustedes, si ustedes ya se dan cuenta que están probando alternativas y como que la cosa no pareciera no resolverse, el cambio de variable es siempre una buena alternativa. Pero aquí, a diferencia del ejercicio anterior que les mostré, yo no puedo tomar una expresión directa y hacer el cambio de variable. No conviene que yo diga que u va a ser la raíz cuadrada de x o que u va a ser la raíz cuarta. ¿Por qué? Porque, claro, este me va a quedar u bonito, pero los otros términos, para reescribir la raíz cuarta o la raíz sexta, esos me van a quedar igual de complicados. Entonces, cuando hacemos el cambio de variable, hay que tener claridad de que el cambio nos solucione el problema, nos ayude a avanzar y no nos deje algo similar. Si ustedes toman un cambio de variable, lo aplican y se dan cuenta que quedan con expresiones similares, significa que no era el cambio de variable adecuado. Entonces, en estos ejercicios, cuando tienen diferentes raíces involucradas, tomamos el con potencias. Entonces, entre el 2, el 6, el 4 y el 3, el mínimo común es el 12. Y hacemos el cambio de variable u elevado a 12, va a ser x. Y de ese empezamos a construir todos los demás. Y así ninguno me va a quedar con raíz involucrada. Es como cuando ustedes tenían una ecuación con fracciones y ustedes multiplican toda la ecuación por el mínimo común múltiplo para que no les quede fracción. Si multiplican por otro número, algunas lo van a solucionar y otras le va a seguir quedando fracción. Eso, el que los abarca a todos. Dicho eso, es como que le resumo la teoría de cómo trabajar con los límites. Dicho eso, nos vamos a la guía. El 6 y el 9 me están preguntando. Ya, voy a anotar el 6. Sería el límite cuando x tiende a 7 de x menos 7 menos seno de 6x menos 42. Todo eso dividido en 35 menos 5x. Le voy a pedir por favor a María si es que ese efectivamente que estaba preguntando usted. Si es ese o no. Entonces, nosotros lo miramos y ya se ve raro.
se ve raro porque tiene muchas expresiones. Hay una función trigonométrica por ahí, hay hartas cosas involucradas. Entonces, lo podemos arreglar un poquito con un cambio de variable. ¿Qué podríamos usar como cambio de variable? Por ejemplo, lo que está dentro de la función seno. Y podríamos decir que u es 6x menos 42. Entonces recuerden que aplicar un cambio de variable, ahí está, aplicar un cambio de variable lleva 3 niveles. Primero, definir el cambio de variable. ¿Cuál es el que me puede servir? En un ejercicio ustedes podrían tomar diferentes expresiones. Aquí podemos elegir el x menos 7, por ejemplo, podemos tomar el denominador, o podemos tomar lo que está dentro de la función seno. Pueden ser diferentes, pero ustedes tienen que elegir uno. Después de que definen el cambio de variable, tienen que hacer el cambio en el límite, porque ahora va a ser el límite cuando u tienda a, y eso lo vamos a reemplazar. Entonces, como el x se iba a 7, lo reemplazo por 7 y me queda 42 menos 42, entonces el u se va a 0. Es el segundo paso importante, reescribir dónde va el límite nuevo. Y lo tercero sería, a partir del cambio de variable, construir todas las otras expresiones que tuviera. Recuerden que aquí tenemos Profe, 3. ¿Sí? ¿por qué la X se reemplaza con un 7? Ah, porque estamos calculando el límite cuando x tiende a 7. Eso viene dado en el ejercicio. Entonces, como el x está viajando a algún valor, en este caso al 7, entonces al hacer cambio de variable, el u también va a viajar a algún valor. En algunos ejercicios viajan los dos al mismo valor. En otros, como en este caso, no. Entonces la clave es, en el cambio de variable, vemos el límite original, que era x7, y reemplazamos por 7. Entonces el u nos quedaría 0. Entonces cuando el x se va acercando a valores cercanos al 7, el u se va acercando a valores cercanos al 0. Esa es la idea. ¿Se entendió bien? Sí, profe, gracias. Eso siempre estudienlo, porque dependiendo de cuál sea el cambio de variable, insisto, a veces va a ser el mismo número o a veces va a ser otro. Pero qué bueno que nos quede 0, porque por ahí hay una función trigonométrica y ustedes saben que lo que podemos construir es el límite al 0 para que funcione nuestro límite especial. Veamos si podemos construirlo. Entonces, voy a dejar aquí el cambio de variable original y después lo voy a borrar. Fabricamos las diferentes expresiones. Aquí aparece x menos 7. Entonces lo que podemos hacer es de aquí despejar el x y luego reemplazarlo allá arriba. Eso siempre es válido. O me puedo dar cuenta que si yo divido esto, toda la ecuación la divido en 6, me va a quedar u dividido en 6, y aquí me va a quedar 6x dividido en 6 y 42 dividido en 6, y aquí fabrico inmediatamente la expresión completa, la x menos 7. Con esa división, entonces, en lugar de escribir x menos 7, escribimos u dividido en 6, menos seno de, aquí está el cambio de variable, u, y ahora nos quedaría el denominador. ¿Cómo fabricamos el 35 menos 5x? Entonces, nuevamente, a partir de nuestro cambio de variable original, tal vez me va a quedar más sencillo despejar el x. Eso sería u más 42 va a ser igual a 6x y el 6 divide. Eso es x. Entonces tomo esa expresión y la reemplazo aquí. Entonces me quedaría 35 menos 5 por x. 5 por esta fracción. U más 42 dividido en 6. Y ahí hay que arreglar eso y dejarlo un poquito más bonito. Entonces aquí
sería 35 menos 5u más, estoy distribuyendo el 5. 5 por 42 serían 210. Luego, como tenemos el 35 y la fracción, este 35 que está dividido en 1, lo amplificamos por 6 para igualar. Lo importante es dejar solo una expresión. Lo amplificamos por 6 y nos quedaría 6 por 5, 30, reservo 3, 18, 19, 20, 21. 210 dividido en 6 menos 5u más 210 dividido en 6. Y si ustedes se dan cuenta, este signo menos me va a cambiar cuando quiera juntarlos en una sola fracción, este signo menos me cambia el signo del 5u y me cambia el signo del 210. Entonces lo voy a dejar aquí en una sola fracción y me quedaría este con signo cambiado y este con signo cambiado. Y como tenemos el más 210 con el menos 210, se eliminan y ese denominador al final me quedó menos 5 u partido en 6. Entonces, cuando hacemos eso de despejar el x completo, nos genera un desarrollo más largo. Como les mencioné, este cambio de variable lo borro. Entonces aquí abajo es menos 5 u dividido en 6. Ese es el paso que ustedes deberían fabricar. Despejar el x y reemplazarlo en la expresión para ver cómo me queda en términos de u. Lo que pasa es que a veces, como en el caso de acá arriba, era más sencillito. A veces no es necesario llegar hasta despejar la x y después reemplazar. A veces se puede construir la expresión completa. Entonces, aquí arriba sí se podía, por eso que nos demoramos menos, y aquí abajo, como era un 5 y el 5 no era múltiplo del 6, ahí nos costó un poco más, por eso despejamos todo el proceso. Dependiendo cómo sea el ejercicio y cómo se les dé a ustedes, van viendo si pueden, cuál de las dos opciones. Ok, todavía estamos recién en la construcción. Entonces, como es una trigonométrica, tenemos que tratar de ver si es que queda en la forma de lo que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos la función seno. ¿Cómo era la función seno? La función seno tenía que ser seno de algo partido en ese mismo algo, ¿cierto? Entonces, de esa forma, podemos aplicar el límite especial. Pero aquí tiene ese término que se está sumando o restando. Entonces, ese no es parte de la forma. Recuerden que la otra es en el coseno, cuando ahí es 1 menos coseno de algo partido en algo al cuadrado. Entonces aquí, por propiedades matemáticas, podemos separar esta expresión en dos fracciones. Y por propiedad del límite también se puede separar. Entonces aquí voy a cortar y me va a quedar la primera fracción, que es u sextos dividido en menos 5 u sextos. Y luego me va a quedar esta otra fracción. Ojo que tiene negativo arriba y abajo. Por lo tanto, por eso aquí voy a poner un más. ¿Ya? Porque la fracción tiene dos negativos. Y ahí me va a quedar el límite, cuando u tiende a 0, de seno de u sobre el mismo denominador, 5u sextos. Por propiedad de límites se puede separar en dos límites. Juan, sí, podría haber sido, no, de hecho no lo vi. Pero va a pasar el mismo efecto. Se nos va a quedar estas dos expresiones, ¿cierto? Entonces, en el lado izquierdo
tenemos los extremos van arriba, que sería u por 6, y los medios van abajo, que sería 6 por 5, 30, 30u. 6 por 5u. Y en negativo. Fíjense que ahí se simplifica el 6 con el 6, el u con el u. Se nos simplificaron todo eso. Y en el lado derecho tenemos que tratar de dejar la forma. Y sacamos ese 5 sextos, ¿cierto? Para que quede seno de u sobre u. Y al sacar ese 5 sextos, como está en el denominador, sale como 6 quintos. Eso ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Porque como está el 5 sextos en el denominador, en el fondo lo que sale es 1 sobre o 1 partido en 5 sextos. Y eso significa dar la vuelta, ¿no? El mismo efecto, multiplicar los extremos, aquí es como si fuera 1 partido en 1. Entonces multiplicamos los extremos, el 6 con el 1, y por eso que queda arriba, y los medios, el 5 con el 1, por eso quedan abajo. Y aquí ya estamos listos. Porque en el lado izquierdo me queda menos un quinto, porque los otros se simplificaron, y como es una constante, el valor del límite es eso mismo, menos un quinto. Y acá tenemos la forma del límite, y ustedes saben que eso se va a 1, entonces me queda 6 quintos. Y esa suma me queda un entero. Sí, como dice Juan en el chat, a veces depende mucho del camino. Depende mucho del si factorizamos primero o factorizamos después. Lo importante es que si ustedes factorizaron antes, tienen un método, traten de hacerlo de esta forma también, porque en cualquier caso hay un proceso en su mente que está ocurriendo diferente. Entonces, al hacerlo este paso, que es un poco más complejo, tienen un proceso más detallado, que es el del cambio de variable, ¿ya? Y no siempre se va a poder factorizar. De hecho, a veces le va a faltar término para generar el... Por ejemplo, si aquí tienen el cambio de variable, después abajo le puede aparecer, no sé, solamente el X y le faltó colocar el más 3. Entonces, ¿cómo fabricamos el más 3 para que nos pueda generar un cambio de variable? No creo que lleguen a ver ejercicios tan complejos, pero por eso prefiero decirles que vean los diferentes caminos y ustedes evalúen si es que uno se les hace más sencillo, si es que el otro no, pero después de haberlo analizado. Ese es uno. El otro ejercicio que me pidieron fue el 9. El 9, el 9, se los voy a dejar a ustedes, porque el 9 tiene la forma. Cuando nosotros reemplazamos x menos 4 por u, si queremos hacer un cambio de variable, x menos 4 lo cambiamos por u, entonces aquí abajo, de hecho, hay que hacer el cambio de variable, porque recuerden que la forma de este límite especial es cuando el x tiende a 0. Entonces, hacemos el cambio de variable u por x menos 4, entonces cuando el x tiende a 4, lo reemplazamos, ¿cierto? Y me va a quedar que el u se va a ir a 0. Y fíjense que lo que está aquí abajo es justamente el cuadrado de binomio de este factor. El primero al cuadrado, x cuadrado. El doble del primero por el segundo, menos 8x. Y el segundo al cuadrado, 16. Entonces, hacen el cambio de variable y les quedaría 1 menos coseno de u sobre u cuadrado. Y ahí estarían a un paso de aplicarle el límite especial. Y el otro que me dijeron fue el 16. El 16 también tiene una forma especial. Ahí está.
Entonces, aquí la forma estándar, se lo voy a mostrar en el pizarrón. La forma estándar es cuando queda una cierta potencia menos 1 partido por Sx. Es el límite, que ahora en el ejercicio 16 es una exponencial. Entonces, es el límite cuando el x tiende a 0. Veamos si el ejercicio dice x tiende a 0. Justamente dice así. Entonces, lo que ahí faltaría sería cómo arreglamos, porque el ejercicio dice, lo voy a anotar aquí mismo, dice e elevado a 6x. Entonces hay que buscar cuál es la base de la potencia. Bueno, y el límite cuando x tiende a 0. Y tenemos que dejarlo en la forma límite cuando x tiende a 0 de algo elevado a x menos 1 sobre x. Y ese límite es el especial. Y quedaría la forma, o sea, el resultado, logaritmo natural de lo que está en esa base. Entonces le aplicamos potencia de una potencia. El 6x lo separamos como e elevado a 6 y eso por x. ¿Ya? Y ahí encontramos que esto vendría siendo ese A que ustedes vieron en su, en su PPT, en su presentación de la clase. Entonces, logaritmo natural de esa expresión. Y cuando se junta el logaritmo con la exponencial, que son operaciones opuestas, inversas, perdón, eso me queda 6. No sé si le respondo con esas cosas a... ¿Quién fue? ¿A Fernanda? No. A Juan y a María. Ya. Vamos entonces con derivadas. ¿Alcanzaron a ver todo las 12 hojas, por así decirlo? Ya. Esto que está aquí es cómo se define la derivada. O sea, cuál es su, su nombre original. Porque una cosa es qué significa y la otra cosa es qué aplicaciones tiene. Y si ustedes, por ejemplo, le preguntan a algún estudiante que ya haya llevado algunas clases de cálculo, muchas veces van a responder, no, es que la derivada es la pendiente de la recta. Y, y la derivada no es solo la pendiente de la recta. Ahí eso, no sé cómo lo habrá explicado el profe, pero ahora vamos a conversar un poquito de eso. Solo que me quedo con el mensaje de Lisbeth. Entonces, lo importante, Lisbeth, es que nosotros tenemos que llegar en las que son trigonométricas, ¿cierto? La del seno, la del coseno, y ahora esta de la exponencial, tenemos que llegar a la forma. Cuando nosotros encontramos la forma particular, ese límite se calcula y se transforma en 1, se transforma dependiendo del caso. Cuando es seno de x partido en x, eso se transforma en 1. La del coseno se transforma en un medio. Y la de esta, que son potencias, se transforma en el logaritmo natural de la base. Pero ¿cuál es la forma? Eso es lo importante. La forma es una cierta base elevada solo a x menos 1 dividido en x. Entonces lo importante era encontrar cuál es esa base. Porque cuando nosotros lo escribimos de esa forma, el límite cuando x tiende a 0, lo canjeamos, ¿cierto? Como cuando ustedes iban a canjear sus productos.
Eso lo canjeamos por el logaritmo natural de justamente esa base que logramos encontrar acá. Pero insisto, tiene que estar elevado a x. Y el ejercicio original, que es el 16, el e está elevado a 6x. Entonces, a pesar de que es muy parecido, no me aplica la forma. Entonces tenemos que reescribirlo para que solo quede elevado a x. Y ahí el cambio fue escribirlo como potencia de una potencia. Entonces la base original en realidad no es e, sino que la base es e elevado a 6. Porque eso elevado a x, por propiedades de potencia, se multiplican los exponentes y ahí me queda e elevado a 6x. Ustedes pueden encontrar que es un detalle, ¿cierto? Pero ese detalle es el que garantiza cuál es el resultado que vamos a obtener después. Entonces, esa base que es e elevado a 6, ese número es el que aparece en el resultado, como logaritmo natural de ese número, de e elevado a 6. Y ahí ustedes saben que por propiedad de los logaritmos, el 6, que es exponente, el exponente sale, ¿cierto? Y multiplica el logaritmo, y el logaritmo natural de e, eso es opuesto, como sumar 2 y restar 2. Eso es 1. Y 6 por 1, 6. No sé si le respondo ahora a Lisbeth. Ya. Ok. La fórmula de la derivada, porque yo me imagino que el profe lo que les va a pedir a ustedes es que calculen derivadas, no se va a ir por el lado formal. Pero para que ustedes entiendan la derivada, es en una curvita cualquiera, usted tiene un punto, por ejemplo este punto, aquí que vamos a entender, este punto X, usted ahí quiere calcular la derivada. La derivada es una razón de cambio, por eso que funciona igual que la pendiente, pero es una razón de cambio, o sea, cómo me voy acercando con ciertos valores. Entonces cuando estoy por acá, con un punto, pensemos en el límite, cuando me voy acercando en el límite, tenemos la división que me genera eso. Luego me voy acercando más, pero cuando me voy acercando mucho, mucho al punto, casi al ladito, con el efecto del límite, lo que genero es una recta tangente. O sea, es una recta que solamente toca, si lo pudiera dibujar con la mano, que solamente toca en ese punto en el que estoy calculando. Puede ser que más adelante cruce la curva, pues porque la curva tiene cierta forma, pero en el entorno cercano solamente sería como la bicicleta, como la parte de abajo de la rueda toca el suelo. Eso. Entonces, esa razón de cambio es la derivada. Y dentro de las razones de cambio, en la vida cotidiana, una aplicación es la pendiente de la recta, otra aplicación es la velocidad. Por ejemplo, esta función podría representar cómo se mueve una mosca. Entonces, cuando ustedes calculan la derivada de la posición, o sea, la variación de la posición, encontramos la velocidad. Entonces, ustedes derivan la función y pueden encontrar la velocidad. Y si ustedes vuelven a derivar una segunda vez, la derivada de la velocidad significa la razón de cambio de la velocidad. Y eso da origen a la aceleración. ¿Ya? Es una idea como para que ustedes le den una interpretación a la derivada. Pero en esencia, calcular la derivada es encontrar otra función, otra función. Y puede que ni se parezcan en la forma, pero lo importante no es lo que se parecen, sino lo que representan. ¿Ya? Y ahí nos vamos a enfocar bastante. Entonces, esta razón de cambio es justamente la pendiente. La diferencia de las imágenes, que son las Fs, la diferencia de las Y, partido por un X, que es lo que voy avanzando, eso es una pendiente. Luego, me imagino que ustedes ya vieron estas propiedades, lo que se resume en una tablita de derivadas. Es muy importante que ustedes, no sé si el profesor la habrá compartido, yo creo que sí, pero es muy importante que ustedes tengan tablita de derivadas, porque eso ya debería salir de forma automática. Los ejercicios se van a desarrollar aplicando esas variaciones, aplicando esas derivadas, que ustedes ya deberían saber como de memoria.
aquí me voy a ir. Entonces, tenemos una cierta función que es f de x igual x cuadrado más x cubo. Y me piden en el punto 4, menos 4, la pendiente de la recta tangente. Entonces aquí me están hablando de aplicación. Cuando me hablan de la pendiente de la recta tangente, me están hablando de la derivada. Entonces, las propiedades de la derivada. Tenemos, la derivada también se separa en suma y restas, igual que el límite. O sea, calcular esa derivada, si yo tomo y quiero calcular f' de x, puedo separarlo en la derivada de x cuadrado más la derivada de x cubo. Ustedes lo hacen, yo lo dejo ahí, pero eso ustedes lo hacen de memoria. Y la derivada de un polinomio, de un x elevado a algo, la fórmula me dice que el exponente sale, ¿cierto? Multiplica y el exponente pierde un grado. Entonces, el que está elevado a 2, ahora quedaría elevado a 1. Y acá igual, el x cubo, el exponente sale y multiplica, y luego el exponente pierde un grado en comparación con el anterior. Entonces, si es x cubo, ahora es x cuadrado. Y ahí está la derivada. Como le digo, no es difícil. Lo que se va poniendo más difícil es cuando después van apareciendo multiplicaciones o divisiones. Que ahí, en el límite, por ejemplo, cuando usted tiene una fracción, el límite se separa para cada uno de ellos. Pero la derivada no pasa así. La derivada tiene una fórmula para la división. Ahí está la función. Entonces nos estaban pidiendo en el 4,4. Parece que tomó... No, 4, menos. ¿Cuál era el punto? Ya. Aquí hay un detalle. Que nos pedían calcular el punto 4, menos 4. Pero ese punto no pertenece a la función. Entonces ahí hay un detalle de escritura. Si ustedes pueden ver acá en el GeoGebra, cuando tomamos un 4, se nos va mucho más arriba, porque es como casi 80 ese número. Pero lo importante es que ustedes cuando tengan una función, le van a pedir la derivada en un puntito. Por ejemplo, en el 1. Y lo que está pasando es que ustedes van a encontrar ese punto y desde ahí van a ver una recta tangente. ¿Dónde está la recta tangente? No me resultó. Pero algo así. Esa es la idea. Entonces toca solo en ese punto. Y esa recta tiene una pendiente. Y esa pendiente es justamente la derivada. Entonces, si este punto yo lo muevo, aquí no se me va a mover todo en simultáneo. Si yo lo muevo, la recta tangente iría cambiando, iría inclinándose de otra forma. ¿Ven? Si yo lo sigo moviendo más para acá, por ejemplo ahí, la recta tangente sería casi horizontal. Si yo lo voy moviendo para acá, la recta tangente va tomando ahí. Entonces, eso yo creo que ustedes lo vean como en tiempo real, cómo iría avanzando. Entonces, la pendiente justamente da la fórmula
de la derivada que les estoy mostrando aquí en la pizarra. Entonces, dos preguntas clásicas que le podrían hacer a ustedes. Número uno, eh, pensemos que el X representa el tiempo y el Y podría representar, ¿qué podría representar el Y? La ubicación. ¿Qué tan arriba o qué tan abajo está una mosca caminando? Entonces ustedes ya saben que la mosca hizo ese recorrido. Entonces una pregunta podría ser, ¿dónde está la mosca en el tiempo 2? Cuando me preguntan por dónde, por la posición, eso se reemplaza en la función. Entonces tendría que calcular f de 2. Y f de 2 sería 2 elevado a 2 más 2 elevado a 3. Y eso es 8, 9, 10, 11, 12. Entonces la mosca está a 12 centímetros, por ponerle un caso. Ahora les puedo preguntar, en el tiempo 2, ¿la mosca irá subiendo o irá bajando? ¿Con qué velocidad? Entonces eso es la derivada. Y al reemplazar la derivada, sería 2 por 2 más 3 por 2 al cuadrado. Y eso es 16. Entonces, el 16 es positivo y es un número grande. Significa que la mosca va rápido y va subiendo. La derivada a nosotros nos ayuda a entender cuándo la gráfica va subiendo y cuándo va bajando. ¿Ya? Por eso que se hace entretenido estudiar la derivada. Nos indica, como es razón de cambio, si la derivada es positiva, la recta va subiendo, o sea, la función. Si la derivada es negativa, significa que la función va bajando. ¿Ya? Entonces, volvamos al GeoGebra. Por ejemplo, voy a eliminar eso, y eso, y eso, y eso. Por ejemplo, aquí hay un pequeño espacio que es del -1 al 0, que la función va bajando. Entonces, si yo me doy un valor aquí, me va a dar una derivada negativa. Pero solamente en la única parte. Porque aquí todo el tiempo va subiendo, subiendo, subiendo. Solo aquí va bajando y luego acá vuelve a subir. Entonces, si me doy un valor, por ejemplo, 0,4. Hay algo que no se condice con el ejercicio. Miren, tengo un detalle aquí. A ver. Lo que pasa es que estos valores acá, que son de la derivada, aquí no me va a dar negativo. Ah, pero estoy en el que soy pastel. Ay, estoy aquí, pues, claro, es 0,4, pero negativo lo que tengo que evaluar. Lo que les quiero mostrar es que en este trocito, si yo reemplazo la derivada, me va a dar negativa. Y eso significa que la curva va bajando. Entonces, claro, tengo que tomar el 0,4, pero el 0,4 negativo. Y por eso me quedé pensando, estaba pensando en el positivo. Entonces, les muestro enseguida. La derivada en el menos 0,4 sería 2 por 0,4 sería menos 0,8 y aquí sería más 0,4 al cuadrado es 0,16 y 0,16 4 por 4 16 sí, 0,16 por 3 sería 0,48 o algo así.
y eso queda negativo. Da menos 0,32 aproximadamente. Lo importante es que ahí el valor de la derivada nos da negativo. Significa que la función va bajando. Y si ustedes prueban cualquier otro valor, le va a dar positivo porque la función va subiendo. Entonces, esos puntos de ir bajando y de ir subiendo nos lleva a pensar de que a veces hay un plano. Porque, por ejemplo, voy bajando, 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 pero si después me toca subir, significa que en un punto me aplané, quedó así planito, y después empiezo a subir de nuevo. Lo mismo al revés. Si voy subiendo, 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 y después voy bajando, significa que en un punto llegué como a un extremo. Esos puntos se llaman puntos críticos o eh, puntos críticos. Y se van a calcular, me imagino que ustedes ya lo vieron en la clase, se va a calcular cuando la derivada es igual a cero. No, lo estaba buscando en las clases, pero no lo habían visto todavía. Pero prefiero decírselo. Uno de los estudios importantes de la derivada es igualarla a cero, porque eso nos va a mostrar a nosotros cuando la función llega a la punta del cerro y cuando llega a la parte de más abajo. Y así me provoca los cambios. Entonces, miren, calculamos la derivada. Ahí está. Luego, hacemos la derivada igual a cero. O sea, la expresión que encontramos, 2x más 3x cuadrado, nos preguntamos ¿cuándo es cero? Para desarrollar eso, factorizamos, ¿cierto? Y nos quedaría x factor de 2 más 3x. Y de aquí tenemos dos posibilidades. Que el x sea 0 o que esta expresión sea 0. Y eso ocurre cuando el x es menos 2 tercios. Entonces, esos dos puntos, derivada igual a 0, significa que la recta tangente es plana. ¿Y cuándo es plana? Cuando llegó a la punta del cerro. ¿Ven? Va subiendo la recta tangente. Cuando llega a la punta del cerro, se pone plana y después empieza a caer de nuevo. Piensen en los carritos del Fantasilandia, cuando van en la montaña rusa. Cuando va llegando arriba, plano, derivada cero, y luego baja, derivada negativa. Luego va a subir, y cuando llega a la parte de más abajo, plano de nuevo, y después empieza a subir. Por eso es importante estudiar la derivada igual a cero. Tenemos el 0 y el menos 2 tercios. Catalina me había dado, creo que era 12, porque uno era 2 elevado a 2 y el otro era 2 elevado a 3. Y 2 elevado a 3 es 8 y 2 elevado a 2 es 4. Y ahí 8 más 4, 12. De ahí aparecía el 12. Porque yo, para un ejemplo, me pregunté por el x2. Solamente para un ejemplo. Entonces por eso lo reemplacé en la derivada. Entonces nos dio un punto que es el 0 y el otro punto nos dio el menos 2 tercios, que sería aproximadamente 0,666 negativo. Y si ustedes ven esos dos puntos, aquí voy a colocarle un zoom, son justamente en la función el punto más alto y aquí el punto más bajo. Entonces la derivada nos hace ese efecto. Quiero ser insistente con esto porque cuando ustedes después quieran entender lo que le están preguntando en las aplicaciones, porque van a tener hasta aplicaciones derivadas, lo que le vayan a preguntar en las aplicaciones va a depender mucho de que ustedes entiendan esta idea. Entonces, como les digo, ahí cortamos el 2 tercios negativo y el 0, los dos puntos de cambio. Aquí solamente va subiendo, 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 derivada 0, cambio de signo, empieza a bajar, derivada 0 y luego empieza a subir.
Sí, Juan, eso mismo les comenté delante. Lo empecé a mirar y claro, usted puede preguntarse por el 4, por el X4, pero la combinación no era 4, menos 4, era 4, casi 80. Está súper alto, porque hay que reemplazar. Esto es 64 y esto es 16, y 16 con 64 es cercano a 80, creo que 80 exacto. Entonces, pero lo importante no es eso. Entonces, lo importante, lo que ustedes necesitan saber es qué es lo que tienen que hacer con una función y con una derivada. Y una de las cosas que tienen que hacer es graficarla. Entonces, para entender cómo se comporta la función, yo si miro esto, x cuadrado más x cubo, yo no sé si esta cuestión crece siempre o decrece o en qué espacios hace cada una de esas cosas. Entonces, para eso, la derivada nos dice, ah, miren, calculen la derivada. Ya, la derivada nos dio aquí esta otra función que está acá. Esto me va a indicar si es que la función va creciendo o decreciendo, donde yo le dé un número. Si yo quiero saber, a ver, en el menos 2, ¿la función irá subiendo o bajando? ¿Irá para arriba el gráfico o irá para abajo? Entonces eso lo reemplazo en la derivada. Reemplazo por menos 2 y me va a quedar positivo. Ah, entonces en el menos 2 la función va subiendo. Sé que va subiendo, pero no sé en qué parte. Sé que va subiendo, no, va para arriba. Pero no sé si está en la parte de abajo del gráfico, si está cercano al eje o si está para arriba. Para saber dónde está, tengo que reemplazarlo en la función. ¿Ven? Hagan ese cuadro comparativo. Lo repito. Quiero saber en el punto x igual, ¿cuál fue el que le dije recién? Menos 2, menos 4, menos 3, ya menos 3. Quiero saber en el punto x menos 3 dónde está la función y si es que está subiendo o bajando. Entonces, para saber si está subiendo o bajando, calculamos en la derivada. O sea, nos preguntamos por f' de menos 3. Y eso sería 2 por menos 3 más 3 por menos 3 al cuadrado. Esto queda menos 6 y esto queda 9 y 9 por 3 son 27 y eso queda 21. Entonces, f' de menos 3 igual a 21 significa que, como es positiva, la función va para arriba. ¿Ya? De hecho, como el número nos dio 21, que es un número grande, significa que va muy empinada. Entonces, si yo pudiera hacer un gráfico, en el menos 3, insisto, no sé por dónde va pasando todavía. Supongamos que va pasando por aquí el punto. Sé que va por aquí la función, pero sé que no va a ir así. No va a ir tan plana. Como es un número 21, es un número súper grande, significa que va explotando, va muy hacia arriba, muy, muy casi vertical. Porque en esencia, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, una pendiente 21 significaría así, bien, bien, bien casi vertical. Ahora, si yo la calculo, por ejemplo, en el 1, me va a dar un número más chiquitito. Entonces, una pendiente más acostadita significa que la función va como más horizontal. Esa es la idea. Ahora, si yo quiero saber efectivamente dónde está la función, no tengo que reemplazar la derivada, tengo que reemplazar en la función y calcular f de menos 3. Y eso sería, en la función original, sería menos 3 al cuadrado más menos 3 al cubo. Eso es 9 y esto es menos 27 y eso queda menos 18. O sea, está muy abajo en el menos 18, pero la función va creciendo muy rápido. Y nuevamente lo coloco con el gráfico, porque lo importante es que ustedes hagan bien este contraste. Entonces estábamos viendo el menos 3. Entonces, aquí está el menos 3. Voy a colocar la recta x igual a menos 3. Ahí está el menos 3. Pero la función está acá abajo. Recuerden que nos dio menos 18.
Ven, ahí voy en el 14, 16, 17, 18. Aquí está el 18. ¿Ven? Justo en el 18 está cruzando porque lo evaluamos en la función. Pero fíjense que la gráfica va muy, lo que le comentaba recién, va muy vertical. Porque tiene, en ese punto tiene pendiente 21. Significa que va muy, muy, muy vertical. Y así, si usted le da una pendiente más bajita, un número más chiquitito, significa que ya estamos próximos al cambio. Y en la derivada igual a cero, se produce como la punta del cerro y luego empieza a bajar. Si yo calculo la derivada aquí cercano al 1, ya fíjense que la recta tangente empieza a ser más plana, más horizontal, más horizontal, más horizontal, y aquí en el punto E ya es totalmente horizontal. Consultas hasta este momento. Me tomé hartos minutos con esta idea, insisto, porque es la base para que ustedes entiendan bien las derivadas. Y lo otro, yo creo que ya para la próxima semana, esa es misión de cada uno, sí. Tener su tablita de derivadas y, por así decirlo, aprendérsela de memoria. Miren, les voy a mostrar en internet. En internet estuve buscando tabla de derivadas. Y ahí está una constante. Cuando usted tiene, por ejemplo, la derivada del 1, esa derivada es 0. La derivada de cualquier constante es 0. La derivada de las potencias de x, lo que le comentaba delante. El exponente sale multiplicando y luego pierde un grado. La raíz también tiene su forma. La derivada de la exponencial es la misma. La derivada de la potencia de cierta base, que no es la e, se le agrega el logaritmo natural. La derivada del logaritmo es 1 partido en. La derivada de la trigonométrica, de seno es coseno, de coseno es menos seno, de tangente es 1 más tangente cuadrado. Estas funciones de arco no las necesitan. Y estas formulitas. La derivada se separa en suma, se separa en resta, tiene forma especial para la multiplicación y tiene forma especial para la división. Y lo otro importante es cuando vamos a aplicar regla de la cadena. Eso no sé si está en clases, pero la regla de la cadena es el principal caso cuando los chicos tienen problemas con las derivadas. Déjenme revisar un poquito. Ah, sí, tienen regla, ya le mostraron regla de la cadena. Ya. Ahí está ese fue el que yo estuve viendo recién, para los que me preguntaron por el link. Ejemplos, 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 ejemplos. F de x igual x elevado a 12 menos 5x elevado a menos 4 menos logaritmo natural de x. Ese ejemplo está en su PPT. Entonces, si nosotros queremos calcular f', lo primero que sabemos es que la suma y la resta se separan. Así que calculo la derivada del x elevado a 12, calculo la derivada de esta otra expresión del centro y calculo la derivada del logaritmo. Con el x elevado a 12, potencia, sale el exponente y el exponente del x pierde un grado, 11. Ahí está la derivada del primero. ¿Ven? Es solamente aplicar la técnica.
La derivada del término central es de la misma forma, aunque tenga exponente negativo, es de la misma forma. Sale multiplicando el exponente, ojo que el término es menos 5. Entonces sale multiplicando el menos 4 y se encuentra con el menos 5. Entonces eso da un más 20. ¿Ven? El exponente menos 4 sale multiplicando y multiplica el número que esté ahí. En este caso, como hay un menos 5, lo multiplica. Y luego el exponente pierde un grado. Ojo, si es menos 4, al perder un grado, no me vayan a colocar menos 3, porque sería menos 4 menos 1, menos 5. Les digo porque es un clásico. Un clásico de clásicos. En los negativos, recuerden que se le resta 1 al grado. Y finalmente, tenemos el logaritmo, y la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que esté dentro. Logaritmo de x, 1 sobre x. Y como es negativo, listo. Ahí está aplicada la técnica de la derivada. ¿Consulta con eso? Siguiente función. Seno de x menos coseno de x más tangente de x. Trigonométricas. Entonces, si queremos encontrar la derivada del seno es el coseno. Coseno de x. La derivada del coseno es menos el seno. ¿Ya? Entonces, ojo aquí, porque está el menos y la derivada del coseno es menos seno. Entonces sale otro menos y con el menos que está aquí y el menos que sale, formamos más. Y la derivada de la tangente es 1 más tangente cuadrado. Como les digo, esto es solamente aprenderse esas fórmulas, aprenderse ese link que le compartí en el chat, sobre todo los del lado izquierdo. Generalmente me he dado cuenta de que algunos chicos tienen problemas cuando se enfrentan a cosas como esta. Es un polinomio. Entonces, recuerden, nosotros podemos derivar infinitas veces. Entonces, cada vez iríamos como, si fuera en la práctica, la posición, la velocidad, la aceleración, la velocidad de la aceleración de la aceleración, y después ya no me sé los otros nombres. Pero es un proceso que se puede repetir infinitas veces. Eso significa que nosotros podemos sacar la primera, la segunda, la tercera, la cuarta derivada, etc. Y sería aplicar el mismo proceso. Si yo quiero sacar la segunda derivada, significa derivar la derivada. Si yo quiero sacar la tercera derivada, significa tomo la función, la derivo, tomo esa derivación, la vuelvo a derivar, tomo esa derivación, la vuelvo a derivar. La cantidad de veces que me pregunten. Eso es todo. Entonces, si yo quiero sacar la primera derivada, potencia. Sale el 3 multiplicando, 3 por 5, 15, pierde un grado, queda ya al cuadrado. Aquí hay un problema, generalmente. El 10x, aplicamos la misma lógica. Sale el exponente multiplicando, solo que el exponente en este caso es 1. ¿Ven? Pero ustedes en su mente, imagínense el 1 que sale multiplicando. Multiplica el 10. Y luego el exponente pierde un grado. El x está elevado a 1, entonces al restar un exponente queda elevado a 0. ¿Ya? Entonces técnicamente aquí queda un x elevado a 0. Pero ustedes saben que por potencias, cuando está elevado a 0 es 1. La expresión es 1. Entonces no colocamos el x elevado a 0, sino que solamente colocamos el 10. Eso quiero preguntarles si es que esa idea ya la habían visto y si es que la entienden.
Y luego tenemos el menos 2, que como es una constante, como no tiene cosas con x, la derivada de las constantes es 0. Por eso que se pierde. Luego podemos sacar la segunda derivada. Y sería derivar lo que acabamos de encontrar. 2 por 15, 30, x. Y el 10, como es una constante, la derivada es 0. Luego podemos derivar una tercera vez. Y la derivada de 30x es 30. Y luego podemos derivar una cuarta vez. Hasta el 3 se coloca con comitas. Si nosotros quisiéramos derivar más en adelante, generalmente lo que se usa es el número entre paréntesis. ¿Ya? Entonces le coloco el 4 entre paréntesis. ¿Y cuánto sería eso? La derivada de un número es 0. Y aquí para esta función, ahí como que muere el estudio. Porque después todas las otras derivadas seguirían siendo siempre 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, para este comportamiento de función, tenemos una velocidad, una aceleración, una velocidad de la aceleración, y ya no podemos analizar más. Pero por ejemplo, si fuera la función exponencial, el e elevado a x, la derivada es el mismo e elevado a x. Y si yo derivo una segunda vez, e elevado a x, e elevado a x, etc. Siempre se comporta de la misma forma. Entonces, ese caso es muy extraño, es muy interesante de estudio. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, una división. F de x cuadrado más x menos 1, x cuadrado menos x más 1. Ok, lo que tenemos acá es una división de expresiones. Recuerden, para la multiplicación y para la división hay fórmulas. Eso tienen que manejársela también de memoria. Por ejemplo, si yo tengo una multiplicación de dos funciones y quiero calcular la derivada, es el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Como que se le cambia la comita. Primero en el f, después en el g. ¿Ven? Eso tienen que saberlo. Y si es una división, es muy similar, pero es con menos. El primero derivado por el segundo menos el primero por el segundo derivado y le agregamos la división del segundo al cuadrado. Insisto, esto solamente es memoria. ¿Ya? Es memoria. Entonces eso tenemos que considerarlo. Sobre todo para este ejercicio, porque aquí estaría el f es el de arriba y el g es el de abajo. Entonces esto tiene que ser ya el primero derivado y lo derivamos. Y eso lo multiplicamos por el segundo. Luego menos el primero por la derivada del segundo y todo eso dividido en el segundo al cuadrado. Vamos. La derivada del primero, me refiero al de arriba. La derivada del de arriba. Potencia sería 2x, el x que está solito, la derivada es 1, y el otro, como es una constante, derivada es 0. Aquí está la derivada del primero, quedaría 2x más 1, multiplicado por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, ahora lo damos vuelta, el de arriba sin derivar, x cuadrado más x menos 1, por la derivada del de abajo, y el de abajo es 2x menos 1. Y todo eso dividido en lo que está abajo al cuadrado. Ahí aplicamos la técnica. Y ahora lo que habría que hacer es ordenar. O sea, multiplicar esto de aquí del primer paréntesis
multiplicar esto del segundo paréntesis. Con el signo menos le cambio el signo a todos y luego los vamos agrupando y juntando todos. Entonces esto quedaría 2x cubo menos 2x cuadrado más 2x más x cuadrado menos x más 1. Ahí están los primeros dos paréntesis. La otra parte la voy a hacer mental. Voy a ir multiplicando, pero como tiene el signo menos, le cambio el signo inmediatamente. Entonces, el primero quedaría 2x cubo negativo menos x cuadrado positivo más 2x negativo, 2x cuadrado, perdón, menos x positivo menos 2x positivo más 1 negativo. Ahí. Y todo eso dividido en lo que está abajo al cuadrado. Y ahora juntamos los términos semejantes. El 2x cubo se eliminó porque quedó con signos diferentes. Las x cuadrada. Aquí s y s tenemos menos 1 y s y s tenemos menos 1, así que son menos 2 x cuadrado. Las x tenemos 2, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 4. Y los números, tenemos un más 1 aquí y un menos 1 acá, se eliminan. En lo de abajo al cuadrado. Ahí está. O sea, después de que ustedes derivan, yo creo que es más difícil aplicar toda la técnica algebraica de tener que juntar términos semejantes, tener que desarrollar los productos notables. Eso es más enredado y más tedioso que aplicar la técnica de derivada. ¿Consultas con este ejercicio, chicos? ¿Chicas? Cuando ustedes tienen un caso como ese, la raíz cuadrada de x, la técnica de la derivada, pueden escribir el x como elevado a un medio y aplicar la técnica del exponente. Pero también se lo pueden memorizar, el del x cuadrado, o sea, el de la raíz de x, perdón. Y es 1 dividido en 2 raíz cuadrada de x. Ese también tienen que sabérselo. Pero insisto, si no se lo saben de memoria, para practicarlo, recuerden que las raíces las escribimos en versión potencia, elevado a exponente fracción, y luego le aplicamos la técnica que ya le he ido comentando. Catalina me pregunta, después de eso, ¿qué se hace? Al simplificar los términos, que ya lo borré, al simplificar los términos, ese era el valor de la derivada, esa era la expresión. O sea, significa que eso nos muestra la pendiente de la recta en cada
para cada valor de x. Ahí está la forma general. Ahora a usted le podrían preguntar, ¿cuál sería la pendiente para el x2? Entonces reemplaza el x por 2 y entrega el número de respuesta. Pero como la finalidad era solo calcular la derivada, el resultado era lo que estaba ahí. Pero por eso al principio le insistí con el tema de que le dieran sentido. De que por ahora, como ustedes solo están practicando calcular derivada, llegamos hasta ahí no. Pero después le pueden preguntar por derivada en casos particulares. También le podrían decir, en la función original, la que teníamos al principio es esa fracción. ¿Habrá algún punto máximo o algún punto mínimo? Entonces usted dice, ya, calculo la derivada y esa respuesta que está ahí la hago igual a 0. Y con eso descubrimos qué valores de x, puede ser 1, 2 o ninguno, si es que esos valores de x, ver si es que son puntos altos o puntos bajos. Hay funciones que no tienen derivada igual a 0. Significa que nunca hacen ese efecto de vaivén, como de subir y bajar, o de bajar y subir. Pero en el caso de esta, como tenía x en el numerador, sí tenía punto, creo que tenía un punto crítico. Sería interesante graficarla. Porque arriba quedaba algo de 2x cuadrado. Entonces como x cuadrado tiene dos puntos. Y es igual, arriba era x cuadrado, hoy no me acuerdo si era más o menos, más x menos 1, y abajo era dividido en la misma expresión, x cuadrado, pero con los signos al revés, menos x más 1. ¿Ven? Como al calcular la derivada, no sé si ustedes lo habrán anotado en su cuaderno, pero en la parte de arriba de la fracción nos quedó algo con x cuadrado y otra cosa más, porque los x cubos se eliminaron. Entonces, para hacer la derivada igual a 0, al ser cuadrado, el numerador tiene dos soluciones. Ahí están. Una es el 0 y la otra nos tendría que haber dado como un medio más o menos. O sea, 3 medios, perdón. Por aquí. Por aquí, perdón. Por aquí en el 2. Y ahí ustedes pueden estudiar. Le podrían preguntar, ya, ¿cuánto le va a dar la derivada en el punto 1? Significa que aquí le va a dar una derivada menos grande. 3, 4, porque está bien inclinada. Si ustedes le preguntan, ¿cuánto es la derivada en el x5? La derivada aquí va a ser, puede ser que negativa, porque va bajando. Pero el número es chiquitito. Por ejemplo, menos 0,5. Que una pendiente muy, muy horizontal. No es tan parada como esta otra de acá. Eso. Vuelvo a lo que quería comentarle acá. Entonces, ahí está la raíz y su respectiva derivada. Va a ocurrir que a veces la raíz no siempre va a ser tan sencilla de calcular. ¿Por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, voy a volver a usar f de x, pero ustedes saben que son funciones diferentes. Podría tener la raíz de x elevado a 7. O podría tener, no, uno más complicado, la verdad. La raíz del coseno de x. Entonces, lo que quiero comentarles, con la idea que quiero que se queden, es que a veces las funciones no son tan bonitas, tan sencillas como colocar un x nomás, sino que a veces tienen expresiones más complejas. Exponente, usted sabe que por ejemplo el e elevado a x, pero ya cuando aparece e elevado a la raíz de x más 5,
Eso ya va cambiando. Y ahí lo que está involucrado son funciones compuestas. Entonces aquí hay una función compuesta, porque donde nosotros deberíamos encontrar el x tradicional, no encontramos solo el x, sino que encontramos otra función, que es la coseno. ¿Ven? Entonces cuando eso ocurre, es lo que ustedes conocieron como regla de la cadena. La regla de la cadena sirve para derivar funciones compuestas. ¿Y cuál va a ser la lógica? Primero que usted sepa reconocer, en este caso, las dos funciones que están involucradas. Entonces, por eso le digo, ¿cómo sabemos que hay dos funciones involucradas? Porque no es la forma tradicional. Raíz de x. Si ya tiene más cosas entre medio, es compuesta. E elevado a x es lo tradicional. E elevado a otra cosa extraña, función compuesta. Luego de reconocer eso, tienen que saber cuál de las dos se hace primero. O sea, aquí, ¿cuál se hace primero? ¿Coseno o raíz? Para saber eso, ustedes se dan un valor, por ejemplo, el 5. Si yo doy el x por 5, ¿qué tendría que calcular primero? ¿La raíz de eso o el coseno? El coseno. Ah, y ahí ustedes encuentran cuál es la función de más adentro y cuál es la función de más afuera. Eso es clave, chicos. Ojalá pudieran anotarlo en un cuadernito para tenerlo a mano. Eso es clave. Reconocer en las funciones compuestas cuál se hace primero y cuál se hace después. Entonces ya sabemos que están dos funciones, la función raíz y la función coseno. Sabemos que la función coseno se hace primero, está adentro, y la función raíz está afuera, porque se hace después. Entonces, para derivar la regla de la cadena, se hace igual que siempre. Se deriva primero la función de más afuera. Entonces, lo que está más afuera es la raíz. Por lo tanto, su derivada sería 1 sobre 2 raíz de algo. ¿Ven? Si fuera un x, sería lo mismo que está acá arriba. Ahí habría un x. Pero como lo que está dentro es una función, entonces colocamos la función y tenemos que agregarle un por la derivada de la función que está dentro. Entonces, la función que está dentro es coseno. Y la derivada de coseno es menos seno. Listo. Y acabamos de derivar por regla de la cadena. Entonces, ahí está la parte importante, que ustedes sepan reconocer cuál es la función que está afuera, porque esa se deriva primero. Y se deriva con la técnica de siempre. Solo que en lugar de colocar el x, usted va a colocar el f de x, o sea, el g de x, que es la otra función, la función anidada. Les quiero mostrar de nuevo la tablita de derivadas. Entonces, el lado izquierdo dice función simple. ¿Ven? O sea, ustedes la pueden conocer como función simple porque solo aparece el x. E elevado a x, raíz de x, seno de x, coseno de x. Pero acá dice función compuesta. Significa que hay otra función por ahí involucrada. Entonces, siempre va a aparecer un por f', que es lo que yo le mostré aquí en la pizarra, cuando dice por la derivada de adentro. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en el logaritmo. El logaritmo natural es, la fórmula es 1 partido en x. Entonces acá no va a ser 1 partido en la función, porque recuerden que tiene otra función dentro. Luego por la derivada de adentro. Creo que queda más claro si les muestro con ejemplos. Si la función g es coseno elevado a 7 de x. Ahí están las dos funciones. Una función es la clásica, la coseno, y otra función es la elevar a 7, que sería como x elevado a 7. ¿Ven? Ahí uno la reconoce porque no tiene la forma normal, no es coseno de x, sino que está ese número 7 involucrado. Entonces, tienen que reconocer las dos funciones, la coseno y la potencia.
tienen que reconocer cuál se hace primero, para saber cuál está dentro y cuál está afuera. Cuando le damos un número a eso, lo primero que se calcula es el coseno de eso. Y luego el resultado se eleva a 7. Por lo tanto, elevar a 7 es la función que está afuera. Esa es la primera. Es como si fuera un x elevado a 7. Entonces, si queremos encontrar la derivada, derivamos la función de afuera, que es el elevar a 7. Y ustedes saben que para derivar eso, el 7 sale multiplicando por x elevado y pierde un grado y queda 6. Solo que ahora no coloco x, porque hay una función involucrada. Entonces sería coseno. ¿Ven? Reemplazo la x por una función. Por eso es función compuesta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es la derivada de la función x elevado a 7. Por, y ahora viene la parte donde decía por f', por la derivada de adentro. Y la derivada del coseno, como les dije antes, es menos seno. Puede parecer un poco extraño al principio, pero no es difícil. Solamente hay que reconocer bien las dos funciones. En trigonometría, ustedes pueden escribir así: coseno de x, todo eso elevado a 6, pero generalmente esa escritura no se suele anotar, sino que usted coloca coseno y aquí el 6, ¿ya? Solamente por juego de paréntesis, porque fíjese que hay que colocar 4 paréntesis para poder decir eso, y acá no ocupé ninguno. Porque si ustedes dejan eso sin paréntesis, podría confundirse con coseno de x elevado a 6, como si fuera así. Y eso ya me cambia completamente el ejercicio. Por eso que las trigonométricas, la potencia se escribe ahí, en esa parte. Si mi función f de x es e elevado a la raíz de x, entonces la f', y ustedes inmediatamente dicen, ah, regla de la cadena. Regla de la cadena porque el exponente es diferente a x. Hay otras expresiones extrañas. Entonces, reconocemos las dos funciones, la e elevado a algo y la raíz de x, vemos cuál de las dos se hace primero, o sea, cuál está dentro y cuál está afuera. Para eso nos damos un número y vemos qué calcularíamos primero. Si yo al x le doy el valor de 1, lo primero que calculo es la raíz, ¿cierto? Entonces la raíz es la función que está dentro. Por lo tanto, la e es la función que está afuera. La que está afuera es la que se deriva primero. Y la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Entonces sería e elevado a x. Solo que no coloco x, porque como es compuesta tiene otra función. Entonces e elevado a raíz de x. Y ahora por regla de cadena, por la derivada de la función de adentro. Por, y la derivada de la función de adentro, que es la raíz, es un medio raíz de x. Un medio raíz de x. Solo que aparecería aquí al lado, por un medio raíz de x, y yo lo comprimí y lo puse meramente en una sola expresión. ¿Preguntas? Para poder aplicar bien la regla de la cadena, tienen que saberse bien las derivadas, la tabla derivada. Recuerda entonces, f de g de x. Eso es una función compuesta. Si nosotros queremos derivar eso, la fórmula dice que es la derivada de lo que está fuera. Por eso yo les comentaba de la función que está dentro y de la función que está fuera. La derivada de lo que está fuera, pero no en x, ¿ya? Sino que colocando la misma función de siempre. O sea, la función que está apareciendo en el ejercicio. Y luego le aplican la derivada de la función de adentro.
Se llama regla de la cadena porque, eso lo vamos a ver la otra semana, cuando son más complejas, esta cadena puede tener 2, 3 o 4 eslabones. Y ahí habría que ir viendo la derivada de la función que está más afuera por la derivada de adentro. Y cuando lo está adentro, puede ser que eso todavía tenga dos funciones. Entonces sería de esas dos funciones la derivada de lo que está afuera por la derivada de la... Y así vamos formando la cadena. Y el último me despido con el que está en la página 9 todavía, que dice que la función f de x es coseno de 4 2x cubo menos 3x elevado a 3. Y ustedes inmediatamente dicen, ya, eso es, se me perdió, aquí está, eso es regla de la cadena. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de coseno es extraño, no es solo el x, es extraño. Entonces, reconocemos cuál es la función que está dentro y cuál es la función que está fuera. ¿Qué es ese primero? Cuando yo al x le doy un valor, lo primero que hacemos es calcular todo eso que está dentro, toda esa expresión extraña. Y luego cuando eso solo es un número, le aplico coseno. O sea, coseno está afuera. Y lo que está adentro es esa expresión. Que si ustedes se dan cuenta, esa expresión también tiene forma. Porque es como de la forma x elevado a 3. Pero no es solo el x, porque está todo ese paréntesis. Entonces, esta es una regla de cadena con 3 eslabones. Entonces, lo que está más adentro es la expresión 2x cubo menos 3x. Eso es lo que está más adentro. Luego de hacer eso, usted tomaría y aplicaría la función elevar a 3. Eleva a 3 multiplica por 4 y eso después le aplica la función coseno. Entonces, por regla de la cadena, vamos de afuera hacia adentro. F', en esta parte por favor no pestañeen, ¿ya? Entonces, la derivada de afuera, lo que está más afuera, lo último que hacemos es la función coseno. Entonces, la derivada de coseno es seno, menos seno, perdón. Entonces sería menos seno de la expresión. O sea, 4 2x cubo menos 3x al cuadrado. Ahí está, la derivada de la masa de lo que está más afuera por la derivada de lo que viene más adentro. Y la que viene más adentro es la función elevar a 3. Fíjense, es como si fuera 4x elevado a 3. Y ese x que está aquí es todo ese paréntesis. Entonces, lo importante es que ustedes sepan ver la forma de la función. Entonces, la forma sería 3 por 4, quedaría 12x, pero no colocamos x, colocamos la función que sigue todavía. Y recuerden, sale multiplicando y pierde un grado. Por lo tanto queda elevado a 2. Y como todavía no terminamos porque hay otra función, por la derivada de adentro. Y ahí la derivada de esto, esta es la función de más adentro, y la derivada de esto sería 3 por 2, 6x cuadrado, menos 3. Y ahí está. Primer eslabón, segundo eslabón, tercer eslabón. Preguntas con ese ejercicio. Está complejo porque eran 3 eslabones. Pero si ustedes se dan cuenta, la idea es la misma. Es reconocer la función, la que está más adentro, y la función que está más afuera. Y para derivar, derivamos primero la que está más afuera, y luego por, y derivamos la de adentro. Chicos, se me olvidó pedirle, por favor, anoten ahí en el chat presente. Por favor. Sí, Silvana, también sirve, no se preocupen.
Chicos, consulta. Chicas, ¿se entendió la idea? Ya. Si yo les pudiera dar alguna ponderación, por así decirlo, yo les diría que se enfoquen bastante en manejar bien la regla de la cadena, ¿ya? Porque claramente en su prueba no va a ser calcule la derivada de la raíz de x. No, siempre va a ser la raíz de algo más complejo. Entonces, cuando van practicando la regla de la cadena, van practicando simultáneamente las diferentes propiedades, los diferentes casos de derivada. Y si no hay consulta, lo dejamos hasta aquí. Y gracias por la visita y por esperarme. Pero le echo la culpa al computador. De hecho, empecé a las 2:05 de la tarde, conecté el computador, lo dejé todo bonito para que estuviera funcionando a las 2:30. Estaba abierto el PDF, estaba abierto el GeoGebra, estaba todo listo. Y no me conectaba, cuando me conecté, la llamada estaba como que se demoró y dije ya aquí. Y cuando entré me apareció el triangulito, así que ya preferí reiniciarlo para que partiera bien. Y creo que no me pegué y no me caí, así que súper. Muy bien, pequeños, pequeñas, que tengan una buena semana. Cualquier cosa por Telegram, recuerden, nos comunicamos por ahí. Y nada, que les vaya bonito.